¿Con cuál de las dos? Bienvenidos, nos encontramos en esta instancia en la que se va a presentar detalles de los dos proyectos de ordenanza que serán enviados al Consejo Municipal, uno referido al presupuesto 2025 y el otro a la ordenanza tributaria periodo fiscal 2025. La tasa general de inmuebles que se envió al Consejo previsto para el año que viene, que es, si uno lo compara, yo estaba leyendo ayer otros distritos como Capital Federal y otras ciudades que han presentado su política tributaria que rondan el 100% de aumento previsto para el año que viene. Bueno, Reconquista es mucho menor a ese dato previsto, pero que además se sostiene la decisión que este aumento no lo va a pagar el buen contribuyente. Es decir, se sostiene esta política que el aumento previsto para el primer semestre del año que viene, el que cumple del 1 al 10 no le va a ser pasible ese aumento que se envió al Consejo, y además sostiene el beneficio de, si lo pagan entre el 1 al 10, un 5% menos que el valor del 2024, y si adhiere al débito automático otro porcentaje de descuento extra que es el 10%. Entonces, si yo tengo débito automático voy a pagar un 15%, en el 2025 un 15% menos que la boleta del 2024. Eso se sigue sosteniendo. Se sigue sosteniendo la exhibición del derecho de registro de inspección para las nuevas actividades, ya sea de comercio, de industrias, de servicios, cualquiera que abra una actividad en Reconquista no va a pagar el derecho de registro de inspección. Y además se incorpora una nueva novedad para este 2025, que es lo que nos pedía Henry, seguir actualizando y hacer el esfuerzo para seguir acompañando a la gente. Tomando la lógica de la exhibición del derecho de registro, es decir, las nuevas actividades comerciales que abren, que no pagan, tomando esa misma lógica, Henry nos planteó llevarla a la tasa general de inmuebles. ¿Y para quiénes? Y esta es la novedad que se incorpora. Para fomentar la construcción de edificios y de unidades funcionales. Sabemos que Reconquista tiene una gran demanda en materia habitacional y sobre todo en alquileres de departamentos, de edificios, de unidades funcionales, producto del crecimiento de la ciudad. Reconquista ha sido la ciudad que más creció en los últimos 10 años. Y esto también producto no solamente del crecimiento poblacional, del crecimiento comercial y productivo, sino también vinculado a la gran oferta educativa que tiene la ciudad de Reconquista, que lo podremos ver la semana que viene en la Feria de las Carreras, y eso hace que mucha gente de la zona y de distintas regiones, no solo del norte de la provincia, sino de otras provincias, quieran y elijan la ciudad de Reconquista para vivir. Eso genera mucha demanda en alquileres, en unidades funcionales. Entonces se definió y el intendente decidió incorporar en este presupuesto, en esta tributaria 2025, la exhibición de la tasa general de inmuebles por el término de un año a las nuevas construcciones de edificios o de unidades funcionales. Esto es para fomentar la construcción, que sabemos que está en un periodo delicado, todo lo que tiene que ver con la construcción, y sabemos los beneficios que trae cuando se empieza a construir un edificio, cuando se empieza a construir una serie de departamentos. La construcción trae trabajo, el trabajo trae dinero, el dinero se vuelca en la ciudad y termina beneficiando positivamente a todos los sectores de la sociedad, desde el almacén hasta la empresa, el profesional que interviene. Entonces esta es una novedad que se incorpora para el año que viene, si así el Consejo lo decide aprobar a la tributaria, de que los nuevos edificios que se empiecen a construir en la ciudad de Reconquista van a estar eximidos de la tasa general de inmuebles por el término de un año. La verdad que más que contarles, digamos, estas decisiones políticas y de la seriedad y de la lógica que ha tenido esta gestión de mantener los aumentos previstos de acuerdo a un índice muy certero que es el índice inflacionario, ha permitido tener una política tributaria muy racional, muy lógica y que se demuestra en los hechos
de que cuando el Estado está acompañando al vecino y cambiando esta lógica de simplemente aumentar y aumentar los tributos, la ciudad termina beneficiando a todos. Digo, al Estado municipal que termina recaudando más y al vecino que le da la oportunidad de cumplir con sus tributos. Seguramente Mati ahora va a dar detalles de los números del presupuesto 2025 y de las cuestiones técnicas que hacen a los porcentajes previstos que se han mandado al Consejo a su aprobación. Contarles que este proyecto fue enviado el 30 de septiembre, como indica la ley, tanto el presupuesto como la tributaria. Ya está presentado al Consejo, seguramente le van a dar ingreso en la sesión de mañana y lo tratarán en comisiones. Y que está a disposición obviamente todo el equipo para asistir y sacarle las dudas a todos los concejales. Aprovechar ya que estamos hablando de que hemos enviado al Consejo, de mandarle un fuerte abrazo y los sentidos pésames al presidente del Consejo por la pérdida de su mamá, que obviamente acompañarlo en este momento de dolor es importante que sepa que tiene el acompañamiento de todos nosotros. Así que, bueno, siendo pionera en la innovación tributaria. Muy buenos días. Antes que nada, agradecerles a todos los aquí presentes. Y en primer lugar, quería reforzar algunos puntos de lo que Guillermo ha recién mencionado. Por un lado, la voluntad que tiene el municipio de acompañar, de colaborar al sector productivo, manteniéndolo y dejándolo como un régimen permanente y no de excepción que nació allá por la pandemia, a la exención en el derecho de registro e inspección, aquellas nuevas actividades que se inicien y que esto permite a los nuevos emprendedores, aquellas personas que deciden arriesgar su capital y que en consecuencia también dan trabajo, generan trabajo y generan ese círculo virtuoso que Guillermo hablaba respecto a que se invierte. Esa inversión genera un nuevo negocio, ese negocio genera empleo, ese empleo genera que la actividad económica comience a fluir y es un círculo virtuoso que termina beneficiando a la actividad económica de la ciudad. Así que bueno, por un lado reforzar esa cuestión donde el municipio continúa acompañando al sector productivo, y por el otro quiero agregar a la cuestión que hablaba Guillermo respecto al mantenimiento de todos los beneficios en la tasa general de inmueble, como el régimen del buen contribuyente, que no paga el aumento que se está proponiendo para el semestre que sigue, los descuentos que hay por pronto pago del 1 al 10 y el adicional del descuento que es acumulativo por débito automático, la incorporación de nuevos beneficios como la exención para aquellas unidades funcionales nuevas que se habiliten. ¿Qué generó esto? El aumento de la cobrabilidad de la tasa general de inmueble, que del inicio de la gestión arrancó en un 50%, pasó a un 67% de las boletas emitidas, que obviamente esto es favorable desde el punto de vista económico en forma primaria para el municipio. ¿Y por qué digo primaria? Porque después hay una cuestión secundaria que hay que también tenerlo en cuenta. El índice de coparticipación que elabora la provincia, uno de los componentes que tiene, pondera o valora la recaudación propia que tenga el municipio. Entonces, aumentando la recaudación propia, aumentamos también el índice de coparticipación y en consecuencia los recursos que llegan a través de la coparticipación son mayores, lo que genera un doble impacto económico. El primario, que es el aumento del cobro de la tasa, y por el otro lado la mejora del índice de coparticipación al mejorar el índice y llegar a un mayor valor de coparticipación. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar con una referencia respecto a tributos provinciales
donde en el año en curso, por la ley 14.244, se dispuso un aumento de la patente del 160% y del impuesto inmobiliario del 190% para este periodo 2024. Pero dicha ley otorga facultades al gobernador de la provincia o al Poder Ejecutivo Provincial que para el segundo semestre se podía hacer un incremento adicional a estos dos tributos, en donde el 2 de julio, por medio del decreto 911, se estableció un aumento del 112,78% adicional, pasando en limpio el incremento de la patente automotor y del impuesto inmobiliario para todo el año 2024. Quedó un aumento efectivo del 453,22% para la patente y del 516,86% para el impuesto inmobiliario. Esto viene a colación de que en la ordenanza tributaria que habíamos mandado desde el Poder Ejecutivo o del Departamento Ejecutivo Municipal para el incremento del primer semestre del año 2024, contemplaba un aumento del 53,4%, producto del índice de inflación del IPEC, el nivel general, del periodo abril del 23, septiembre del 23. Dicho incremento fue aprobado y corrió en el primer semestre del año 24. En el segundo semestre del año 24, allá por el mes de mayo, cuando se manda el proyecto de tributaria, tomando un valor inequívoco que no surge de la arbitrariedad que pueda tener el Ejecutivo, sino que surge de un valor cierto y de público conocimiento, como es el índice de precios al consumidor que emite una institución muy seria y respetada como el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, arrojaba un incremento del 119,2% de la tasa general de inmueble para el segundo semestre. Dicho incremento no fue aprobado por el órgano legislativo, quien lo limitó a un 70% en dos tramos, un 45% para el trimestre que iba de julio, agosto, septiembre, y de un 25% para el trimestre que iba desde octubre, noviembre, diciembre, haciendo un total de aumento efectivo durante el año 2024 de la tasa general de inmueble del 160,78%. ¿Qué es lo que quiero demostrar con esto? Que tributos provinciales como patente o impuesto inmobiliario crecieron sustancialmente por arriba, un 453% si vemos la patente, o un 516% si vemos el impuesto inmobiliario, y la tasa general de inmuebles solamente creció un 160%. Claramente quedamos rezagados respecto al aumento que han tenido, por ejemplo, los tributos provinciales, y más teniendo en cuenta en este caso que la tasa general de inmuebles se cobra para hacer una contraprestación de servicios efectivas, como puede ser la recolección de residuos, el corte de pasto, el mantenimiento del barrido de calles. Llevan insumos o costos relacionados a mano de obra, en donde la paritaria municipal siguió muy de cerca el valor de la inflación, por encima de este valor del 160%, o al gasoil, un insumo que en agosto del año pasado, cuando nosotros estábamos elaborando el presupuesto, tenía un valor de 252 pesos, y hoy el litro de gasoil sale alrededor de 1.200 pesos. Estamos hablando de un incremento sustancialmente más alto que el valor que se ha actualizado la tasa general de inmueble. Es por ello que en el proyecto que estamos enviando al Consejo Deliberante, estamos tomando el recupero de ese rezago que ha quedado
del año pasado, cuando solamente nos aprobaron un aumento del 70%, cuando en realidad correspondía aumentar un 119,2%, y obviamente el índice que corresponde a la inflación, que va desde el periodo de agosto hasta, el periodo que va desde septiembre, ahora estamos tomando, Cristina, ¿cuál es el índice que vamos a? El de abril a agosto. De abril a agosto queda un 27,2%. Más el rezago que quedó del periodo del semestre anterior del 49,2% para buscar equilibrar los costos que se tienen por la contraprestación de un servicio y los valores que se están cobrando. Máxime teniendo en cuenta los incrementos que se han sufrido de otros tributos del orden provincial, como patente e inmobiliario, que recién estábamos mencionando. Bueno, acá hay algunos gráficos y cuadros donde se ve lo que mencionaba Guillermo y hablaba al principio de mi exposición, cómo ha crecido sustancialmente el índice de cobrabilidad cuando uno mide la relación de la emisión de cuotas versus las cuotas cobradas, que ha pasado de un 51% en el año 2014 a un 67,4% en los 8 primeros meses del año 2024, con el incremento de las partidas que también hacía mención el secretario general. Se sigue con la modalidad de cálculo desdoblado del cobro de la TGI para que tenga un menor impacto sobre el bolsillo del contribuyente, y seguimos manteniendo, como decía al inicio, todos los beneficios que estaban en las tributarias anteriores, que el más importante es el mantener el régimen del buen contribuyente, que significa que el contribuyente que paga antes del día 15 no paga el aumento de la tasa. Así que es importante mencionar que aquel contribuyente que va a pagar en término no va a pagar ninguno de los dos aumentos que antes estábamos mencionando. No paga ni el aumento que corresponde por la actualización del índice, que va desde abril hasta agosto, ni tampoco la actualización del rezago que quedó por el no aumento autorizado por el legislativo en el semestre en curso. Después, obviamente, los beneficios que también mencionaba Guillermo, nuevos, que son la exhibición de la tasa general de inmueble para aquellos proyectos nuevos de unidad funcional, y beneficios ya, por ejemplo, en el orden del derecho a registro e inspección, de mantener la exención para aquellos nuevos contribuyentes, y para el caso de del régimen simplificado, el que haga el pago anual, seguimos manteniendo la bonificación de las dos cuotas. Bueno, ahora Cristina va a dar un ejemplo de unas boletas testigo, cómo quedaría bajo todos estos beneficios que estamos mencionando, y después continúo con el proyecto de presupuesto del cálculo de recursos y de gastos del año 2025. Bueno, buenos días a todos, y bueno, le vamos a pasar un pequeño ejemplo cómo tributaría en la boleta de la tasa el buen contribuyente. Tenemos un caso testigo, por ejemplo, una boleta de 10.000 pesos, en el cual, conforme lo que está establecido en la ordenanza y los beneficios que la misma establece, es que si de 10.000 pesos, una boleta de 10.000 pesos, una persona tiene una adhesión, esa boleta tiene adherida al débito automático, tiene doble beneficio, tiene un descuento de un 5%, y además un 10 se le suma a este beneficio por esa misma adhesión. Si la boleta es pagada dentro de los días primero al 10 de cada mes, obtiene el beneficio de pagar a valor
histórico, siempre decimos nosotros, porque se toma el valor del periodo anterior, del año anterior, más un 5% de descuento. En realidad, si en una boleta de 10.000, si le hago el 5% de descuento, pagaría 9.500. Si paga conforme lo que establece el Departamento Ejecutivo en cuanto a vencimiento, que entra en el rango del día 11 al 15 de cada mes, también paga valor histórico, pero no tiene ya el descuento del 5%. O sea que paga 10.000 pesos, valor histórico. Se ahorra el aumento que está establecido para el primer semestre del periodo 2025. Pasado el vencimiento, tipo del día 15, ahí sí se aplica conforme a los incrementos que están establecidos en este proyecto de ordenanza, que es del 27.2 más el rezago del 49,2 que quedó pendiente del periodo anterior, que no nos han tomado ese incremento. Era algo simplificado y sin importar. Le va a ser aplicable el aumento previsto para el presupuesto 2025, que es muy complejo su proceso de elaboración, básicamente por la incertidumbre que existe respecto a los datos e información que hay que incorporar, y voy dando algunos ejemplos para que se imaginen, digamos, lo complejo que es. Yo todavía no sé cuánto, o todavía no tenemos definido cuánto va a ser la política salarial del trimestre que va de octubre de este año a diciembre de este año. El 17 de octubre se están por reunir en mesa paritaria, FESTRAM con los municipios, para determinar la política salarial del último trimestre del año. Y acá nosotros ya tenemos que estar previendo cuál va a ser el valor de lo que vamos a erogar en remuneraciones en el año 2025. No está definido octubre, diciembre de este año. Bueno, imagínense lo difícil que es determinar un valor para octubre, noviembre, diciembre del año 2025, ¿no? No está tampoco el presupuesto provincial presentado, y si bien el nacional fue presentado el 16 de septiembre, cuando nosotros comenzamos el proceso de elaboración de este presupuesto allá por fines de julio, principios de agosto, tampoco teníamos referencias de los valores del presupuesto nacional. Así que bueno, en ese contexto comenzamos a elaborar el presupuesto. Primero, para poder determinar una base de datos del 2025, teníamos que ver cómo vamos a cerrar el 2024. Nos faltaba agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ver cómo cierran tanto los recursos como los gastos para poder tener una base al 1 de enero y de allí confeccionar el presupuesto del 2025. Tomamos como referencia el informe que mandó el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación el día 3 de julio de este año, digamos, cumpliendo el artículo 2 de la Ley 24.629, que establece que el Poder Ejecutivo de la Nación tiene que mandar antes del 30 de junio de cada año un adelanto de lo que va a ser el proyecto de presupuesto del año siguiente. Bueno, en ese informe que mandó el Poder Ejecutivo, que lo toma el Congreso y la Oficina de Presupuesto elabora un considerando, se estableció que la inflación para el periodo que falta cerrar del 2024 iba a ser del 130%. Que acá lo estoy buscando, acá está, lo están viendo en el cuadro 2, proyecciones del tipo de cambio e inflación, da para el 2024 que va a cerrar una inflación del 130%. Bueno, entonces en función a ese índice de inflación,
actualizamos las partidas de recursos y de gastos para cerrar hasta el 31 de diciembre del corriente año, y una vez obtenidos los datos al 31 de diciembre del año en curso, comenzamos a elaborar los datos de recursos y gastos correspondientes al año 2025. Otra cuestión más que hay que ver, con qué inflación se la está por tomar. Bueno, tomamos dos referencias y hicimos un promedio de lo que establecen consultoras privadas. Una referencia es el relevamiento de expectativas de mercado que elabora el Banco Central de la República Argentina, que en ese caso el REM, relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, que establece para los próximos 12 meses, acá están viendo la inflación de enero, de febrero, y cuando hace la anualización para el 2025, un 44,7%, y el Fondo Monetario Internacional, que también tiene una estimación de inflación para el 2025 del 45%. Más otras consultoras privadas que hemos relevado, nos arrojó un promedio del 50,5% la inflación estimada para el 2025. Entonces, los datos que para cerrar el 2024 con la misma estimación que hizo el gobierno, que va a cerrar en un 130%, confeccionamos para el 2025 con una inflación del 50,5%, que incluso en el informe que manda el Ejecutivo Nacional al Congreso, dado que presumen que la actividad económica va a tener un crecimiento el año que viene, la recaudación del 2025 va a crecer por encima de la inflación que ellos estaban estimando y la dan en el orden del 54,4%. Esto impacta en la coparticipación que recibe el municipio de parte de Nación. Bueno, entonces analizando todas estas variables y esta fuente de información, llegamos a un presupuesto de recursos, una estimación de recursos para el año 2025 en el orden de los 36.220 millones de pesos y de gastos en el orden de los 30.300 millones de pesos. Lo que genera un resultado financiero, un ahorro, un superávit de 5.900 millones de pesos. Ese ahorro financiero, superávit, está reservado para ser aplicado a la política salarial. ¿Por qué? Porque en el presupuesto del año 2025 las remuneraciones no contienen la política salarial o aumentos, para no generar expectativas respecto a qué aumento podría llegar a tener la paritaria. Lo hicimos a un valor histórico y congelado, y se hace una reserva para luego, cuando se firman las actas paritarias, financiar ese incremento con el ahorro que está previsto. Dentro de la apertura de los recursos, bueno, podemos ver cómo la coparticipación provincial es el mayor aportante con un 28% de los recursos, siguiendo en orden de importancia el derecho de registro de inspección con un 24,8%. En tercer lugar, la coparticipación nacional casi un 24%, un 23,88%. La tasa general de inmueble un 5,8% y otros recursos un 16,67%. Son recursos de otras jurisdicciones que superan el 50% y los 50% restantes de jurisdicción propia. Y
Bueno, por último, no está. Hay una clasificación de los gastos por su naturaleza económica, por una cuestión del PowerPoint no se lo puede ver, en donde se hace una apertura de los gastos en función a su naturaleza económica, que se los divide en gastos corrientes y de capital, en donde los gastos corrientes rondan los 28.800 millones de pesos y de capital 1.400 millones de pesos, que representan casi un 5% los de capital y un 95% los corrientes, y las remuneraciones, sin tener en cuenta la política salarial, 21.600 millones de pesos, los bienes de consumo 3.500 millones de pesos y las rentas, servicios no personales 2.500 millones de pesos y rentas de la propiedad y transferencias corrientes, gastos menores 1.200 millones de pesos. Esto sería lo que tenemos para mostrar del presupuesto. Quedamos abiertos a cualquier consulta que quieran realizar. Yo lo único que quería consultar es, más allá del número del aumento del presupuesto del 111% que están marcando ahí, si hay modificaciones en cuanto a la asignación del presupuesto, porcentualmente hablando, dentro de lo que son las áreas municipales, dentro de lo que son las secretarías. Si siguen los porcentajes manejándose de la misma manera, tanto a servicios públicos, tanto a cultura, no sé si soy claro. Sí. Se lo hizo a prorrata en la misma proporción que se venía aplicando el ejercicio en curso. O sea, el 2025 a prorrata va a tener la misma asignación que tiene durante este ejercicio. Obviamente, en valores van a ser distintos por la cuestión de que nominalmente los importes han aumentado. Entiendo, Rodri, por lo que va tu pregunta, y para responder esta distribución, la Secretaría de Servicios Públicos sigue siendo la que mayor presupuesto previsto tiene. El total de los gastos de servicios públicos se lleva el 26,19%, desarrollo humano el 14,62%, obras públicas el 10,26%, control público el 18,18%, Secretaría General el 8,46%, Cultura el 3,79%, Desarrollo Económico el 5,72%, Intendencia el 0,36% y el Consejo Municipal el 2,9%. Esa es la distribución de los gastos por Secretaría. Sigue la misma lógica y por ende la distribución sigue estando en lo previsto en gastos, en su mayor porcentaje, en servicios públicos, control público, desarrollo humano y obras públicas.